Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al primer Congreso Tecnológico COTEP, organizado por el Instituto Superior Tecnológico Sáchila, en la cual me ha permitido compartir nuestras experiencias conjuntamente con mis compañeros sobre la educación híbrida como alternativa frente al COVID-19 en el Ecuador. Antes de empezar, vamos a revisar nuestra pequeña biografía, en la cual podemos decir que mi nombre es Ramiro Enrique Guamán Chávez, ingeniero en mecánica automotriz, magíster en ciencia de la educación, doctorante en investigación y educación en CEPES en la Ciudad de México, que todavía estoy en proceso, y docente investigador auxiliar 1 por el CNC. Mi experiencia laboral es docente en la Universidad Vargas Torres, docente en la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo, docente en la Unidad Educativa Particular Dr. Eugenio Espejo, docente del Instituto Superior Tecnológico Sáchila actualmente. Soy autor y coautor en publicaciones de artículos y libros en revistas nacionales e internacionales. Nuestro segundo compañero es el ingeniero Ángel Wilson Villarreal Coveña. Él es tecnólogo y licenciado en computación informática en la UNIANDES, magíster en administración de empresas en la Universidad Luis Vargas Torres. Experiencia laboral, laboratorista del Colegio de Bachiller Fiscal Quinindé, docente coordinador pedagógico en la Universidad Luis Vargas Torres, sede La Concordia, docente en la Universidad de Guayaquil, La Concordia, coordinador de TIP, Instituto Superior Tecnológico Sáchila actualmente. Es miembro también y editor de la revista Sede del Instituto Superior Tecnológico Sáchila, miembro del Comité de Arbitraje y organizador del primer Congreso Internacional Santo Domingo Investiga. Nuestro tercer compañero es Dr. Gabriel Estuardo Ceballos V, licenciado en Informática Educativa, máster en Docencia y Desarrollo del Currículo y Administración de Empresa en la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres, doctor en Ciencias Económicas en la Universidad del Oriente, República de Cuba, postdoctorado en Administración y Negocios por la Universidad Digital Universita República de México, docente investigador 1 registrado por el CNC. Y la experiencia laboral, docente y coordinador general de la Universidad Vargas Torres, sede La Concordia, docente Universidad Católica del Ecuador, profesor y coordinador de investigación del Instituto Tecnológico Superior Julio Moreno Espinosa, rector titular del Instituto Superior Tecnológico Sáchila, rector encargado del Instituto Tecnológico Superior Calazacón, facilitador y evaluador académico externo de carreras de Consejo de Educación Superior CES, representante del Comité Científico de la revista Científica Gestión I+D de la Universidad Central de Venezuela, presidente del Comité Científico de la Red Santo Domingo Investiga, coordinador general de la Red Santo Domingo Investiga, árbitro de varias revistas a nivel nacional e internacional, y autor y coautor de investigaciones y publicaciones nacionales en cooperación con instituciones extranjeras. Bien, entonces, una vez conocido un poco la biografía de cada uno, quienes estamos al frente en esta investigación, vamos a hablar un poco sobre nuestra ponencia. Entonces, un poco hablar de la situación actual que vive el Ecuador dentro de nuestro quehacer educativo. Podemos hablar sobre que la educación no quedó al margen de toda esta pandemia que amenaza al mundo, y por ende la educación tiene que seguir, pero en este caso dejando las aulas físicas y convertirlas en unas aulas virtuales. Entonces, a esto podemos decir que el cierre prolongado de las instituciones educativas durante el COVID-19 en Ecuador ha sido una prueba compleja para estudiantes y docentes y directivos, ¿no? La pandemia, para ciertas estimaciones distintas de garantía del gobierno,
ajustará dinámicas sociales, donde la educación también tendrá cambios muy drásticos. Esta nueva normalidad crea expectativas, desafíos para lograr y también atender a necesidades que se presenten. Entonces, ahí una de esas alternativas, pues, aparece lo que es el modelo de la educación híbrida. Entonces, hoy, al igual que en nuestro país, las numerosas naciones están organizando el regreso a clases. A las medidas de remoción sociales hacen probablemente que el aprendizaje y el distanciamiento social siga siendo una forma de vida para todos nosotros o un convivir diario. Entonces, en cualquier evento principalmente debe primar la seguridad o los protocolos de bioseguridad para evitar que esta pandemia se propague. Las sólidas limitaciones de distanciamiento requeridas para el regreso a clase existen dentro de las instituciones. La idea no es en este caso, pues, tratar de regreso a clase con el 100% de estudiantes, sino es paulatinamente ir regresando con una aceptación o dentro del salón de clase con un mínimo del 30% de estudiantes. Entonces, esto hace que los modelos híbridos sean una posible solución. Los modelos híbridos, que surge como una herramienta importante en la educación de hoy. Estos modelos híbridos para los jóvenes, para que la educación siga adelante, sigan desarrollando sus actividades y no pierdan un semestre o no pierdan un año, se ha creído conveniente que esta es una de las mejores herramientas que se quedará dentro de nuestra actividad quehacer académico, pues, de por vida. Entonces, al nosotros adquirir este modelo en línea de la educación superior, se ha desarrollado en un 30% hace 10 años atrás, por lo que comúnmente nosotros nos hemos acostumbrado, pues, a vivir y a trabajar dentro de un espacio físico, a convivir con los estudiantes, a aprender de esa experiencia, y quizás hace 10 años atrás la modalidad online o en línea para algunas instituciones, pues, no existía. Entonces, pero la pandemia actual, pues, ha generado un cambio drástico y donde no hemos tenido que adaptar de una forma violenta y rápida o brusca, como podríamos decirle, a este cambio de modalidad. Entonces, las instituciones educativas de los diferentes niveles analizaron e implementaron las modalidades de estudios para culminar el año 2020. Es importante también aclarar un poco de que la pandemia, si bien es cierto, ha disminuido un poco, pero se mantiene en el ambiente. Entonces, y nosotros como instituciones de educación superior nos preocupa mucho la integridad de los estudiantes, ya que ellos son nuestro convivir diario, nuestro aprendizaje, nuestro futuro de la patria, en la cual, pues, no es conveniente, pues, arriesgar por cumplir ciertos requisitos académicos, pues, obligarlos a regresar a las aulas de clase. Y esto no solamente pasa en la educación superior, sino también pasa en los niveles educativos que se presentan a nivel del Ecuador. Entonces, la educación híbrida lo que es una combinación de educación presencial y una remota, a través de distintos medios como plataforma de aprendizaje en línea, televisión, radio, entre otros. Entonces, esta educación híbrida es un 50% de educación presencial y el 50% lo van a generar a través de una plataforma. Es decir, que el estudiante puede aprender de forma asincrónica o sincrónica en los procesos de aprendizaje. Esta herramienta permite también que las universidades o centros educativos, pues, permitan conocer nuevas alternativas de aprendizaje y ponerlos en práctica. Las instituciones de educación
de diversos avances deben utilizar como una herramienta para acelerar la adaptación en lugar como un canal para transmitir contenidos. Con menos tiempo en el aula, es fundamental que se organice el avance de las habilidades de cooperación entre los educandos y los docentes, tanto con el componente presencial como el componente remoto. Para ello es importante también la muestra que se ve reforzado en la formación online mediante las mejoras de encuentros virtuales a través de una plataforma, por así decirlo. Los estudiantes pasan 8 horas ante una computadora escuchando al instructor, pero eso era antes. Ahora, pues, en realidad el docente debe tratar de utilizar las condiciones en las que se encuentra el estudiante y utilizar recursos para hacer una clase intuitiva, es decir, los educadores buscan seguir el ciclo de indagación, actividad y reflexión, donde el estudiante no solamente escucha al profesor, sino que en esta nueva modalidad, pues el estudiante también ponga de su parte y ponga el 50% y el docente pondrá el 50% para generar un aprendizaje significativo en el estudiante. Entonces, es una opción muy buena porque existen no solamente dentro del Ecuador, existen estos tipos de tecnologías donde el estudiante tiene que generar su propio aprendizaje a través de un componente que se llama investigación. Asimismo, el docente no solamente será el que les guíe, sino el que les dé las herramientas para que los estudiantes pues cumplan o fortalezcan su investigación, cómo poder investigar, cómo hacer una investigación online, cómo insertarse a páginas de información verídica, el uso de revistas, de páginas que sean verídicas, cómo hacer un análisis, cómo realizar una reflexión de una actividad. Entonces, existen muchas formas que el docente puede suministrar al estudiante, y el estudiante, pues, él con esas herramientas que le da el profesor, pues, fortalecer su educación. Ahora, hablando de lo que ha pasado durante el mes de marzo hasta creo que fue julio, junio, donde pues las instituciones educativas pues eran netamente online. Quizás para algunas instituciones era el fin de un semestre y para otras pues era el comienzo de esta actividad. Algunos docentes también preocupados porque no podían asistir a las aulas y por ende pues debido a que ellos tengan carreras absolutamente pragmáticas, ¿sí? Es decir, que tenían carreras prácticas en la cual pues no bastaba simplemente tener en línea una clase, porque tenían que ver la realidad. En el caso de la carrera de enfermería, en las carreras de odontología, en carreras de ingeniería, donde el estudiante tiene que manipular para poder aprender. Entonces hay como un retroceso porque las universidades no estaban preparadas para este evento así. Entonces, en julio, ya aparece una alternativa donde el regreso a clase es prolongado, así como los decíamos, donde se propone que las carreras técnicas pues tengan la oportunidad de ingresar con un 30% de estudiantes y no más de un número significativo de estudiantes en las aulas para que puedan pues compartir estas áreas prácticas. Entonces es así que las carreras pues que son netamente necesitan de la práctica, sobre todo ya los últimos niveles pues pueden acceder a utilizar esta forma que es 50% práctica, que es en un laboratorio, y pues el resto de teoría pues recibirían en línea, ¿sí? Esto ya es un proceso que cada institución lo maneja con un protocolo de bioseguridad
Además, se establecen recomendaciones comparables en las universidades, ya que hay carreras que son, como les decía, absolutamente prácticas. En el caso de las que ya hemos visto, medicina, odontología e ingenierías. Por tal motivo, los estudiantes universitarios, pues, bajo esta modalidad o metodología virtual, se establecieron convenios de bioseguridad para reactivar los ejercicios con los docentes de profesiones donde se necesita un espacio físico, donde los estudiantes, pues, se puedan desempeñar, hacer sus prácticas. Sin embargo, se investiga también adicionalmente ofrecer este tipo de metodología híbrida, es decir, que unas asignaturas estarán de forma virtual, online, y las otras serán de forma práctica. Entonces, dentro de esta investigación también se plantea este objetivo, que es describir la importancia de la educación híbrida frente al COVID-19 en la educación superior. Nuestra metodología es que esta investigación se plantea bajo una revisión de la situación actual, bajo los métodos descriptivo-analítico, tomando como población de estudio las realidades que viven las instituciones de educación superior del país. El estudio de educación híbrida sabemos que genera un espacio constructiva de diálogos, colaboración, cooperación y socialización. Entonces, ¿cuál es la importancia de presentar una educación híbrida? ¿Cuál es lo importante que va a obtener el estudiante dentro del proceso de aprendizaje? Los resultados. En el septiembre 4 del 2020, pues, se aprobó una normativa transitoria para el desarrollo de las actividades académicas en las instituciones de educación superior. El artículo 4 habla netamente de lo que es la educación híbrida. Dice: para garantizar la continuidad de estos estudios del alumnado, las IES podrán adaptar sus planes de carrera y programas a la modalidad híbrida, conjugando para ello las modalidades semipresenciales, en línea y a distancia. Entonces, por tal motivo, podemos nosotros decir que ¿qué es la educación híbrida? Entonces, basándonos un poco más a esta modalidad de enseñanza, prioriza el aprendizaje autónomo de los estudiantes, para lo cual se requiere que todo el curso o todos los niveles, asignatura o su equivalente, contenga una guía de estudio. Esta guía de estudio es para los estudiantes que presenten algún tipo de inconveniente, y también los estudiantes tengan una guía de consulta o una guía de preparación autónomo dentro de su desarrollo de las actividades académicas. Entonces, para fortalecer los procesos de aprendizaje autónomo de cada estudiante, así como la ampliación, profundización, especialización de los conocimientos de las IES, deberán ofrecer a los estudiantes el acceso abierto al menos a una biblioteca virtual y un repositorio digital, para que estos, pues, sirvan de apoyo a los estudiantes. En este caso, pues, cada institución maneja su plataforma o su aula de su biblioteca virtual, en la cual, pues, deben concurrir. Antes de describir y analizar la propuesta de investigación, podemos también un poco contextualizar lo que es la educación híbrida. Esto se basa un poco al enfoque pedagógico basado en competencias, centrado en el estudiante, que incluye una combinación de instrucción e interacción cara a cara con la instrucción media y con la computadora. Es decir, que es un modelo híbrido, inserta tanto de manera presencial como remota, donde la interacción es un proceso fundamental, y al no poder hacerse en el aula, se sustituye utilizando herramientas tecnológicas de forma sincrónica y de forma asincrónica. Entonces, es un poco los cuales, pues, permitan generar una realimentación con el docente, así también como que se estuviera físicamente
dentro de un aula física. Los espacios tecnológicos todos en algún momento estarán conectados con audio de voz, vía videos, es decir, que los estudiantes mirarán al docente y a sus compañeros usando una combinación de componentes virtuales para crear experiencias de aprendizajes superior y también un poco a la capacitación tradicional. ¿Cómo funciona esto? Según lo propuesto por especialistas investigadores, modelo híbrido afirma que el aprendizaje mixto, como es la educación híbrida, se divide en 4 modalidades. Uno de ellos es la rotación modelo flexible, modelo a la carte y modelo virtual. Entre ellos, los modelos de rotación pueden ser implementados bajo 4 estrategias diferentes: rotación de estaciones, laboratorios, aulas invertidas y rotación individual. Entonces, por tal motivo, la educación híbrida en tiempos de pandemia pues es un reto para los maestros, en la cual pues requieren ciertas condiciones en el diseño de planeación para desarrollar secuencias que atiendan partes presenciales y a la virtual. No se trata de combinar no se trata de combinar estos espacios, sino que sean parte de un proceso. El programa educativo, si no es una planificación explícita y completa para no desorientar a los alumnos, se requiere cierta metodología para satisfaga el objeto de clase y propósito que se desea alcanzar, donde se puede identificar las estrategias potenciales y el aprendizaje contextualizado. Entonces, esta educación híbrida no es un proceso donde el profesor va a confundir al estudiante, simplemente es que debe tomar en cuenta el docente pues que la educación híbrida es un proceso, es como una unión de lo que se hacía en el aula y ahora pues por medio de las herramientas virtuales pues dar un complemento más. Es decir, que también se puede utilizar cuando el docente quizás no, si estuviéramos en presencial, no generaría algún inconveniente, no daría sus horas académicas, pues puede utilizar esta herramienta como medio de interacción entre el estudiante y así pues reforzar lo que quizás no se vio algún rato y poder compartir experiencias tanto de los estudiantes como del docente. Entonces, es muy importante. ¿Cómo podrías ayudar a comprender este desafío? Yo creo que la competencia digital de los maestros deben estar en continua actualización. Yo creo que no hace falta ser experto o especializado en informática para tener acceso a un aprendizaje, ya que en estos tiempos pues a muchos docentes le ha costado adaptarse de forma brusca, sobre todo a quienes pues no dominaban estos tipos de tecnología y por ende pues terminaron quizás en un desierto o un mar de dudas en la cual pues fueron destacando poco a poco en el transcurso que iban enseñando, porque en la mayoría de instituciones educativas pues como les decía no se implementaba esto, no se conocía a profundidad, nada más se utilizaba como son los correos o aulas virtuales y donde el estudiante pues no estaba obligado a utilizar, o en algunas universidades estaba obligado, pero quizás los docentes no estábamos preparados para subir información y compartir información. Creo que la educación híbrida no es solamente un proceso que uno debe adaptarse, sino que van a venir millones de cambios y quizás si nosotros queremos llegar al estudiante de forma virtual o de forma presencial, pues tenemos que buscar y preparar estrategias que poco a poco pues nosotros también entraremos a ese mundo virtual y será mucho mejor para poder llegar a los estudiantes de otra forma, no solamente que no debe enfocarse en el aprendizaje del uso de herramientas, que puede también quedarse rápidamente obsoleta en el transcurso de nuestro proceso de aprendizaje.
Entonces, estas actualizaciones deben ser habilidades que deben desarrollar dos aspectos clave de una metodología activa y en un contexto digital. Entonces, y el uso de tecnología digital para evaluar. Como ustedes saben, hace 10 años las universidades de varias partes del país y asimismo del mundo adoptaron estas nuevas formas de enseñanza o comenzaron a adoptar esta nueva forma de enseñanza, lo que dio como nacimiento al modelo híbrido en la educación, en donde combina un poco la educación tradicional que nosotros tenemos con la educación en línea, creando modelos de educación flexible y acorde a los nuevos tiempos que se viven frente al COVID. Esto hace que los modelos cobren más relevancia a consecuencia del distanciamiento social. También todo esto pues conlleva a quizás a permitirnos a observar esto. Con los modelos híbridos, ¿qué hace o qué aprende el estudiante? ¿Qué va a aprender? A aprender. A través del aprendizaje en línea, pues con algún elemento de control del estudiante sobre el tiempo, lugar, la ruta de aprendizaje seguido de un lugar físico supervisado fuera de casa. Entonces, y las modalidades a lo largo de la ruta de aprendizaje de cada estudiante dentro de un curso o asignatura está conectado para proporcionar una experiencia de aprendizaje integrada. Ahora, cuando decimos nosotros elementos de control, ustedes saben que dentro de una plataforma nosotros o dentro de una herramienta virtual, lo que hacemos quizás no podemos controlar el tiempo del estudiante porque nos concurre actualmente de que cuando damos una clase virtual no sabemos si el estudiante está o no está conectado. Y eso nos sucede a menudo a todos. Entonces, nosotros debemos como docentes pues generar estrategias de control para determinar un tiempo específico, el lugar y la ruta de aprendizaje que el estudiante pues debe conocer. Entonces yo creo que unas estrategias de control del docente, pues creo que eso depende de cada docente, quien genere pues cómo mantenerlos interactivos dentro de un Classroom, de un Meet, de cualquier otra, de un Zoom o cualquier otro tipo de herramientas virtuales para dar su clase. Y dentro de eso pues y asimismo tenerlo supervisado desde su casa, porque con esta pandemia pues se nos dificulta un poco tener un control, hoja de asistencia, crear trabajar con Google documentos del Drive y otras opciones que permitan mantener al estudiante allí conectados en línea y puedan trabajar, y dentro de eso pues crear un aprendizaje no solamente de escuchar al docente, sino un aprendizaje de experiencia, como dice acá, integrada en un solo contenido que se llama educación. No solamente escuchar al profesor y no interactuar con el estudiante. Debemos que el estudiante va a poner el 50% y el docente un 50%. Esto hará que mejore la educación. El estudiante debe autoprepararse antes de empezar una clase, cuando el profesor pues suba material de la clase de hoy, y el estudiante pues está en la obligación de generar ciertos contenidos a través de las páginas de internet y de estar atento a la socialización del docente del tema tratado en la clase siguiente. Por lo tanto pues estos son estrategias que uno va aprendiendo y el docente debe ir adquiriendo pues en el transcurso del desarrollo de las clases. En las conclusiones pues podemos determinar algo muy importante, es la innovación educativa. Esto requiere pues de una gobernanza que lidera el cambio del marco normativo, no solamente la adaptación de la institución. También creo que ya depende de los gobiernos de turno encargados de lo que es la educación superior, que estructure la transformación digital a la educación y garantice pues la calidad de la educación en un ambiente íntegro.
implementado modelos que vayan más allá de lo tradicional y que esté por encima del contexto de la pandemia, y esto enmarcadas pues a la transformación del sector educativo para lograr que se efective equitativamente pues y sostenible para los estudiantes, docentes, rectores de cada institución. Entonces es muy importante también que se dé estos tipos de programas de innovación, que las instituciones pues refuercen esta área de lo que es la innovación tecnológica, porque muchas de las instituciones que pasaron por este sistema cayó en esto de que no tenían una infraestructura tecnológica quizás adecuado para cubrir estas necesidades debido a la gran escala de estudiantes, y que quizás pues por tiempo tuvieron una debilidad en lo que es la infraestructura tecnológica. Entonces es muy importante ahora, en la actualidad es muy importante pues que deducir que las tecnologías desarrollan a una velocidad que apenas nos permiten asimilar y dominarlas para poder utilizarla en la docencia. Es decir, que los docentes también, a medida de que la tecnología avanza, nosotros no nos actualizamos, permanecemos en ese bache, y que no hemos venido acostumbrando a una educación física o tradicional pues que no nos permite ir más allá de nuestras capacidades y habilidades de formación. También la formación del docente, como veníamos diciendo, también quizás no deberíamos ser un experto en las TIC, sino que manejar un poco las herramientas que nos sirven mucho en los casos a la formación, o que nos sirven mucho para adaptar a cualquier tecnología o aplicación en nuestras horas académicas, y poder realizar las actividades que desarrollen estas áreas de competencias digitales. Las experiencias de la educación híbrida evaluadas hasta ahora son modelos que incorporan componentes de educación en línea dentro del aula, en la comparación con modalidades que son 100% presenciales. Aquí cabe recalcar que las universidades o la tecnología se ha visto en un aumento, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, porque todas las instituciones tuvieron que cambiar esta modalidad, y quizás para algunos nuevos y algunas universidades con experiencias online, pues ya no simplemente era fortalecer. Porque quizás ellos con experiencia y otras sin experiencia pues tuvieron que adaptarse de manera muy rápida, de la noche a la mañana, y quizás allí pues ahora, estos tiempos que estamos, estos meses que hemos pasado, pues recién estamos asimilando lo que es una formación de un docente en áreas específicas, en herramientas educativas, también estrategias para poder trabajar con estudiantes en línea, porque se puede generar también que quizás en nuestras experiencias pues los estudiantes no asimilan un 100% pues que es una educación en línea. Todavía están en las nubes y todavía piensan que estamos recibiendo o estamos forzando al estudiante a aprender en línea, ¿no? Es una adaptación que quizás nos dure para toda la vida, y quizás sea esta metodología pues una estrategia nueva donde nos permita también ofrecer una educación de calidad, no solamente en el área física o en la estructura, sino también en la parte tecnológica, porque antes se trabajaba la educación presencial por un lado y la tecnología o la educación en línea por otro lado. Ahora ya es un complemento necesario, y que quizás esto ya quede grabado en nuestra memoria, en nuestro convivir diario, y por ende pues podamos también nosotros pues adaptarnos de una forma más rápida, quizás a un nuevo
quizás fenómeno que se presente a futuro. Entonces, dentro de eso, pues nosotros también podemos decir que quizás la educación híbrida sea este camino que todos queremos seguir avanzando, construir una nueva dinámica educativa con una articulación entre lo presencial y lo digital y supera los modelos hipersaturados del aula, que es un proceso pues muy tedioso y quizás que hemos venido congestionando al alumno y que quizás con un enfoque memorístico esta oportunidad pues de introducir a partir de los beneficios de los enormes esfuerzos docentes, técnicos, instituciones realizados, gracias a la pandemia pues se pudo consolidar la educación híbrida e incluso de paso también instalar definitivamente algo que debe plasmar en la educación a distancia, es decir, que ahora ya se ha creído conveniente o se ha dado la debida seriedad o fortalecido la educación a distancia para que los estudiantes también tengan la oportunidad de ir creciendo profesionalmente. Quizás se puede ver una oportunidad para ir preparándose a quienes pues tengan su trabajo, puedan ir, necesiten un título, estudiar y quizás es por X situación no lo tienen, pues quizás las universidades a distancia que han hecho mucha publicidad por el sistema que ellos manejan. Por eso decíamos que hace 10 años la educación no era bien vista la educación en línea, pero ahora ya es parte fundamental de nuestra formación profesional. Yo creo que es muy importante que las instituciones educativas pues traten de implementar modelos híbridos o otros modelos que puedan ayudar a comprender mejor la enseñanza en estas modalidades, porque quizás allí casi los docentes pues nos mareamos en ciertas cosas porque hablamos de educación y educación de calidad y cuando manejamos una educación presencial, pero ahora nos damos cuenta que también es importante la interactuar a través de herramientas virtuales y que podría ser un componente fundamental para ir mejorando estructuralmente la parte de la gestión, en la parte física y quizás también en competencias de los docentes, pues que no necesitamos pues, estudiar una carrera de informática, sino simplemente conocer y aplicar estos modelos de educación que nos permitirán crear o formar profesionales de calidad de forma integral. Entonces, esto ha sido nuestra ponencia, esperando pues que tener su apreciación. Entonces, agradeciéndole de antemano a cada uno de mis compañeros, también al Magíster Ángel, al doctor Estuardo, por ayudado en esta investigación y pues gracias al Instituto Superior Tecnológico Sáchila por las oportunidades que nos brindan a los docentes y estudiantes de mostrar y de dar a conocer nuestras investigaciones y compartir nuestras experiencias a través de estos congresos. Muchas gracias.